Jesús es el Rey. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo, sus hijos e hijas que lo adoran. Bienvenidos a Jesús es el Rey en casa. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Te invitamos a nuestra reunión de oración de lunes a sábado en Zoom a partir de las 7 de la mañana. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Sé parte de nuestra reunión de ayuno y oración los días miércoles a partir de las 7 de la noche en Zoom. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. La manada. Reunión de varones los días jueves a partir de las 7:30 de la noche. Te esperamos. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Mujer Leona, te invitamos a nuestra reunión de mujeres todos los días viernes a partir de las 7:30 de la noche. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Dios está levantando una generación que ruge. Todos los jóvenes están invitados a nuestra reunión presencial en el auditorio del Hotel John Wesley, al lado de las gradas del Prado, los días sábados a partir de las 4 de la tarde. En minutos más empezará la transmisión, así que no te despegues, comparte y dale like para que el mensaje sea de bendición para más personas. Dios bendice al dador alegre. Puedes realizar el depósito de tu diezmo u ofrenda al número que aparece en pantalla, al 40 66 91 21 33 del Banco Mercantil Santa Cruz. Dios desea bendecir tu vida y abrir la puerta de los cielos hasta que sobre y abunde. Ya empieza el tiempo de palabra. Amén, queridos hermanos. Quiero compartirte una palabra de Dios. Quiero que tomes asiento, que tomes tu lugar. Y quiero que realmente prestes atención porque es algo que va a cambiar bastante nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso que dicen: cambia tu manera de ver las cosas y las cosas van a cambiar? ¿Cuántos han escuchado esa frase? De hecho, es un emblema que utiliza la psicología, que nos ha robado a las escrituras, nos ha robado a nosotros de este gran principio espiritual. Cambia de ver la manera las cosas y las cosas van a cambiar. Este es un principio muy importante, de hecho es un principio espiritual. Y Jesús enseñó esto, Él nos enseñó esto. ¿Cuántos hemos conocido ese pasaje en el que Jesús resucita a Lázaro? Sabes, detrás de ese pasaje hay una gran revelación, y es justamente
a raíz de este pasaje es que vamos a entender cómo tú y yo podemos mirar como Dios ve para que las cosas cambien. Wow, ¿cuántos tienen expectativa con lo que Dios nos va a enseñar en esta mañana? Mirar como Dios ve la realidad de nuestras vidas, las situaciones, las circunstancias con las que lidiamos, vivimos el día a día. Mirar como Jesús ve las cosas para que la realidad cambie. Es poderoso, hermanos. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 1 versículo 18 en esta versión Kadosh, que es muy interesante. Me gusta lo que dice, porque establece este principio. Esta era la carta a la iglesia de Efesios. Pablo, el apóstol Pablo, escribió esta carta, y de hecho este versículo es parte de la oración del apóstol Pablo para con toda esa iglesia, con todo ese pueblo, y es la misma oración y es la misma palabra que recibimos nosotros. Y esto fue lo que dijo Pablo: yo oro que Él, refiriéndose de Dios, les dé luz a los ojos de sus corazones. ¿Para qué? Para que entiendan la esperanza con la cual los ha llamado y cuáles son sus riquezas en gloria que hay en la herencia y que Él ha prometido a su pueblo. Sabes, este versículo es muy profundo. Pablo entendía este principio y él oraba para la iglesia de los Efesios y decía: yo oro para que la luz de Dios alumbre sus ojos espirituales, alumbre los ojos en sus corazones. Todos tenemos ojos, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos ha provisto en nuestro cuerpo para conocer la realidad, el entorno, ¿verdad? Cómo percibimos las cosas, en dónde vivimos. Pero el versículo estaba hablando, ¿verdad? Estaba hablando de una perspectiva de Dios, de una manera de ver, de unos ojos espirituales. Y esos ojos espirituales, ¿qué es lo que hacen? Nos traen entendimiento, un nuevo entender. Así como tú estás utilizando tus ojos naturales y me estás viendo y tal vez ya hasta me estás criticando, el pastor está más gordo cada domingo, estás utilizando tus ojos para entender una nueva realidad. Y Pablo estaba hablando de algo tremendo. Yo oro para que la luz de Dios alumbre los ojos en vuestros corazones y que ahora con esos ojos espirituales puedan entender las cosas. ¿Y qué más? Estos ojos espirituales nos dan una nueva manera de ver, que nos hacen entender las cosas y que nos hace ver la realidad de una manera distinta. Es muy profundo lo que enseña Pablo en este versículo. Y para esto quiero que nos vayamos a ese pasaje, a un hecho del cual había muchos actores. Había sucedido algo y había muchos actores alrededor de este hecho. Y obviamente cada persona, cada actor en esta historia, en las escrituras, tenía una manera de ver esta situación y tenía una perspectiva de lo que estaba sucediendo. Y en medio de todos esos actores, alrededor de esta circunstancia en particular, también estaba Jesús, que estaba viendo el mismo hecho, pero que tenía una perspectiva completamente diferente. Y vámonos a ese pasaje en el que los amigos, una familia muy cercana a Jesús, como lo era Marta, su hermana María y su hermano Lázaro, ellos vivían en Betania, cerca de Judea. Y mientras Jesús estaba predicando en otra ciudad, estaba predicando, estaba enseñando la palabra, haciendo muchos milagros, señales y prodigios, mandan un recado las hermanas de Lázaro. Le mandan un recado a Jesús, donde le dicen: Jesús, Lázaro está muy enfermo. Lázaro está gravemente enfermo y es muy probable que él muera. Y esa era la percepción, ese era el hecho. Había un hombre que estaba enfermo y que tal vez estaba a punto de morir. Y se trataba para la familia de Lázaro una emergencia. Ese era el hecho y esa era la perspectiva que tenían, obviamente, su familia. Por eso esta emergencia le hicieron saber a Jesús. Pero sorprende la respuesta de Jesús. Viene el mensajero seguramente y le dice: Jesús, tienes que apurarte, acaba la reunión, termina de predicar, porque tenemos que emprender un viaje, porque Lázaro está gravemente enfermo y va a morir.
Es una emergencia. Y ahí ves la otra posición de Jesús. ¿Cómo veía esta situación de Lázaro enfermo? Y uno esperaría que Jesús cerrara, acabara, finalizara la reunión para ir a atender a su amigo, pero hace todo lo contrario. Se queda 2 días más predicando en ese lugar. Y uno dice: Jesús, ¿qué está pasando? ¿No estás viendo con claridad la situación que está aconteciendo? Tu amigo Lázaro está enfermo, está por morir. Y Jesús se toma más tiempo predicando, se queda más días, como que para él no es urgente, como que para él esa situación en particular no lo ve como algo urgente, no lo ve como una emergencia. Esto sucedió en Juan capítulo 11 versículo 3 en adelante. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de él. O sea, vienen a decirle: Jesús, está a punto de morir tu amigo. Y Jesús tiene otra perspectiva de la situación y dice: tranquilos, no pasa nada, no es una emergencia. Esa enfermedad no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Amén, gloria a Dios. Ahora vayamos más allá. Imagínate que tú eres Marta, que tú eres María, y tienes un familiar que está gravemente enfermo y que está a punto de morir. Estoy seguro que no diríamos ese rato amén, sino: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Cómo que no es una emergencia? Jesús nos inmutó. Versículo 5. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús tenía una lectura completamente diferente de lo que estaba sucediendo con Lázaro. Por un lado, sus hermanas y su familia estaban preocupados, desesperados, era una emergencia, estaba a punto de morir. Por otro lado, Jesús, que seguía predicando tranquilamente, no pasaba nada. Y ahí es donde yo me pregunto: ¿qué pensaba Jesús? ¿Qué veía de la situación? El mismo hecho, pero 2 perspectivas muy diferentes. Pasaron los días, ¿y qué sucedió? Efectivamente, Lázaro murió. Lázaro murió y ya no había mensajes para Jesús para decirle que se apure, que una emergencia no. Ya todos estaban lamentando el fallecimiento de Lázaro. Lázaro había muerto. Y en medio de todo ese trajín aparecen otros actores en esa situación. ¿Y quiénes eran esos otros actores? Eran los discípulos que estaban con Jesús. Otros actores, los discípulos. Y Jesús, pasan los días, ya Lázaro había muerto, todo tranquilo, Jesús, y dice: bueno, discípulos, llegó el tiempo, alisten las cosas, que ahora sí nos vamos a ir para Judea, que era el lugar donde estaba, o era muy cerca de donde estaba María. Vamos a ir a verlos, ahora sí vamos a ir a la casa de María, de Marta. Y ahí los discípulos tenían otra manera de ver esta situación. Primero que le dijeron a Jesús: Jesús, no podemos ir, porque la última vez que hemos estado en Judea casi te apedrean. Hemos tenido que sacarte, hemos tenido que hacer un escape así de película. Tuvimos que de alguna forma ayudarte, porque casi te apedrean, Jesús. Ahora, ¿tú quieres volver a ir a ese lugar? Y Jesús le responde: sí, ahora sí tengo que ir, porque me está esperando Marta, María y Lázaro. Y mira lo que dice Jesús: y tengo que ir a ese lugar porque Lázaro está durmiendo, y yo tengo que ir hasta ahí para despertarlo. Los discípulos interrogante, ¿no? Jesús, ¿para qué vamos a ir a Judea? Mira la lectura, la manera de ver esta situación de los discípulos.
¿para qué vamos a ir, Jesús? Casi te apedrean. Si está durmiendo, bueno, que le despierte a alguien más. No entendían la situación. Hasta que Jesús tuvo que ser claro y explícito. A ver, muchachos, a ver, discípulos, Lázaro ha muerto. Y yo tengo que ir porque él tiene que resucitar. Ahí entendieron la situación. Esto está en Juan capítulo 7, versículo 15. Mira lo que dice. Luego, después que de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque el que ve la luz de este mundo no tropieza. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, él les dijo: después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará, despertará. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Otros actores que veían el mismo hecho, que tenían otra perspectiva completamente diferente, en el que le decían: Jesús, no es necesario que tú vayas. Jesús, no es necesario que tú intervengas. Jesús, ¿para qué vamos a ir? Y nuevamente Jesús sorprende con su actitud. Sorprende: ahora sí tengo que ir, es el tiempo. Mira cómo el mismo hecho, Lázaro muerto, la familia llorando, pensando que no hay solución. Por otro lado, los discípulos estaban en otra. ¿No es cierto? Pero Jesús siempre tenía la perspectiva clara de lo que iba a suceder en ese hecho. Más adelante, ya cuando Jesús llega al lugar, dice que de Betania era muy cerca a Jerusalén, y todos los que conocían a esta familia vinieron, como que, qué sé yo, al velorio vinieron todos los conocidos de la familia, y eran hartos, y estaban en un lugar reunidos, y estaban velando al difunto Lázaro. Y obviamente estaban en un mar de lágrimas su hermana Marta y María, y en medio de eso llega Jesús. Y ahí aparecen otros actores que eran los acompañantes de los dolientes, y ellos tenían otra perspectiva de lo que estaba sucediendo en torno a la muerte de Lázaro. ¿Y sabes qué decían ellos? Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijo: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía refiriéndose de Jesús, abrir los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Y ahí están estas personas en el lugar, tal vez de alguna forma hasta culpando a Jesús. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no entendió Jesús que esta era una emergencia? ¿Por qué no entendió? ¿Por qué no vino al socorro de esta familia? Él abre los ojos de los ciegos, levanta paralíticos. ¿Cómo no pudo tener una claridad de lo que estaba pasando en torno a Lázaro? Ahora ya está muerto, ya no hay nada que hacer. La posición de todas esas personas era culpar a Jesús, y creían que no había salida, que no había una opción. Y es ahí donde Jesús va otra vez a la tumba y el milagro sucede. El milagro empieza a suceder. Les dice primero: quiten la piedra de la tumba. Todos recorrieron la piedra, oró a Dios en voz alta en medio de toda la gente y dio una orden y dijo: Lázaro, sal fuera. Un silencio total, y en medio de todo eso, Lázaro saltando, bien envuelto como una momia. Estoy vivo, ¿no? ¿Te imaginas la locura en ese lugar? La familia lo daba por muerto. Los discípulos
No entendían por qué era necesario que Jesús esté en ese lugar. Los acompañantes decían que ya no había solución, pero Jesús sabía que se iba a hacer un milagro. Él lo sabía desde el principio. Él lo sabía desde un principio. Y yo vengo a predicarte en esta mañana cómo tú y yo, en nuestra realidad, las cosas que vivimos en el día a día, ¿será que podemos tener la perspectiva de Dios respecto a lo que estamos viviendo? Porque si vemos como Dios ve las situaciones, entonces va a suceder lo que Dios quiere que suceda. ¿Cuántas veces afrontamos problemas en nuestras vidas y tenemos una perspectiva del problema o de la situación que estamos viviendo? Pero nuestra perspectiva puede ser como la de los discípulos, errada. Nuestra lectura de la situación puede ser como de la familia, producto de la desesperación, de la emoción, del temor. Nuestra lectura de lo que estamos viviendo tal vez puede ser un cúmulo de críticas, juicios, prejuicios. Pero Jesús es el único que está mirando la situación como es. Y Él sabe cuál va a ser el final. Y cuando tú y yo tenemos la perspectiva de Dios, de empezar a ver las cosas como Dios las ve, entonces vamos a ver milagros. Ustedes saben, en la primera ola fui contagiado de COVID. Llevaba a todos los empleados y resulta que uno de ellos había dado positivo y me contagié. Y llegó el viernes, llego a casa ya con todos los malestares, dolores de cabeza, no podía dormir, fatal. Viernes en la noche terrible, sábado peor, domingo ya me costaba respirar. Y es ahí, ¿no? Donde, creo que sí tengo COVID. Y en ese momento la lectura mía, ¿cuál fue? Fue una lectura equivocada, natural, que a todos nos puede pasar. ¿Qué les voy a decir? No quiero preocupar a mi familia, yo vivo solo. No quiero preocupar a mi familia. Si les digo que tengo COVID en casa, se van a poner re mal. ¿Qué voy a hacer, Señor? La visión que me has dado, ¿a quién le voy a entregar? Ya pensando, ¿no? Que como Lázaro, ¿no? Ya dije, esta no la voy a contar, ya no puedo respirar, me cuesta cada vez más. Y empiezo a tener una lectura de la situación que estaba viviendo. Y tal vez es una lectura muy lógica, muy natural de lo que estaba pasando. Y en medio de todos esos miedos y esa lectura muy equivocada, es que me pongo a orar. Y es ahí que Dios me empieza a hablar. Y es ahí que Dios me empieza a hablar. En el aislamiento, en un lugar donde no hay ruido, no hay bulla, donde estoy yo, mis pensamientos, mi lectura equivocada, y está Jesús. Y Él me dice, he tenido que recurrir a esto para que me prestes atención. Y me jaló la oreja. Jesús también nos jala la oreja, nos ama, sí, pero también nos corrige. El que ama, corrige, dice. Y me habló claramente, quería tu atención. Con toda esta situación, yo quería que me busques más y quería tu atención. Y me habló de unos puntos específicos que tenía que ordenar, que tenía que corregir. ¿Y qué sucedió al final de eso? Sentí como Jesús me abrazara, literalmente un calor me envolvió, me vino sueño, dormí plácidamente ese día y el lunes estaba sin ningún síntoma. Un milagro había acontecido. Mi lectura, ¿cuál era? El hecho era yo enfermo de COVID, ese era el hecho. Mi lectura era, listo, estoy muerto, de esta no me salvo. La lectura de Jesús era otra. Quiero tu atención, quiero hablarte. Aíslate por completo, búscame. Antes de que me contagie ya estaba previsto el milagro, porque Jesús ya lo había decidido así. Yo ni siquiera llegué a tomar medicamentos, ni siquiera llegué a un centro médico. Así ya estaba planeado por Jesús. Si yo desde un inicio
hubiera preguntado, Señor, ¿por qué todo esto? ¿Qué quieres de mí? Me hubiera ahorrado esas pesadillas, esos sueños donde me veía muerto, imaginando lo peor. Me hubiera ahorrado un mal momento si desde un principio me hubiera puesto en la perspectiva de Dios. ¿Y qué quieres con todo esto, Señor? Aquí estoy. La perspectiva de Dios nos trae una lectura correcta de todas las cosas que vivimos en lo natural. Cuando miramos lo que sucede desde la perspectiva de Dios, entonces Dios va a hacer su voluntad. En una temporada de mi vida en la que se me habían cerrado todas las puertas, yo no entendía por qué. De estar muy bien, de avanzar muy bien en, qué sé yo, en el ámbito profesional, económico. De un día para otro, Dios cerró todas las puertas. Ya estaba sirviéndole al Señor, ya era pastor, ya estaba en eso. Yo decía, Señor, estoy haciendo mejor las cosas para ti, pero en lo natural mi vida se está cayendo delante de mis ojos. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Voy a Dios y parece que en vez de que se solucione todo, empeora todo. Problemas aquí, problemas allá. Y ahí renegaba, Señor, ¿por qué? Pero tú te estoy sirviendo, te estoy dando mi vida. ¿Por qué se cerró literalmente todo? Se cerraron todas las puertas. Y en medio de todo eso, ¿verdad? Yo renegando, mi lectura de esa situación es una macana servir a Dios. Yo no voy a seguir predicando. Dicen que Dios provee, no tengo trabajo. Dicen que Dios sustenta, no tengo dinero. Mi lectura de la realidad que estaba viviendo, esa era mi lectura equivocada de todo lo que estaba sucediendo. Y en medio de toda esa situación, Dios forjó mi carácter. Esa fue mi temporada en la que Él forjó mi carácter. Hizo trizas mi orgullo, pisoteó mi ego, me quitó los títulos y las vestiduras del mundo, me puso corona y me ungió para ser su siervo. Mi mejor temporada fue mi mejor temporada. Ahora que yo veo para atrás esa temporada en que en lo natural mi lectura era que todo estaba mal, para Dios, desde la perspectiva de Dios, esa era mi mejor temporada. Esa fue mi mejor temporada. ¿Desde qué perspectiva estamos viendo lo que sucede en nuestras vidas? Tú estás viendo a tus hijos y tal vez tu lectura es: qué terrible, este no va a cambiar, cada vez está más rebelde. ¿Qué voy a hacer? Y Dios tiene otra lectura de tu hijo. ¿Te has preguntado cómo Dios mira a tu hijo? Tú miras con ganas, le voy a colgar, lo voy a chicotear, va el pastor que le dé vara, ¿no? Es bíblico, se lo voy a llevar para que le dé duro al pastor, no le va a decir nada, le va a hacer caso. Nuestra lectura. Pero ¿te has preguntado cómo Dios mira? ¿Con qué perspectiva está viendo a tus hijos? Cuando era pastor de jóvenes, ustedes saben, los jóvenes son bien traviesos. Me había enterado pues de uno de los pecados de los jóvenes. Era uno de los discípulos amados en los que había invertido mucho tiempo. Estaba enojado al enterarme lo que había hecho. Ya estaba cerca la reunión de jóvenes, estaba enojado, furibundo. Decía: lo voy a agarrar lo voy a confrontar. ¿Cómo es posible que haya pecado? ¿Cómo es posible que haya hecho eso? Le he dado la confianza. Y tantas cosas que uno desde la lectura natural mira a la persona. Llegó el día de la reunión de jóvenes, estaba a punto de irlo a confrontar a este joven, y Dios me detiene. Tranquilo, no le digas nada. Así que me tragué mis palabras, me fui a un costadito, justo una administración, y después lo escucho. En la plena administración, yo estaba a su lado, empiezo a escuchar a él cómo se quebraba y clamaba por perdón a Dios. Y mientras yo escuchaba cómo él se arrepentía, Dios me decía: así yo lo veo, él es mi hijo. Yo nunca he hecho con
tú estabas a punto de hacer con Él. Y en ese momento me di cuenta que Él me mira con amor, y también le miraba a este joven pecador con mucho amor. Yo hubiera cometido un craso error, hasta tal vez por mi llamada de atención, hasta tal vez se iba de la iglesia. Mi lectura de la situación, pero la perspectiva de Dios es: mi hijo ha fallado, ha caído, pero yo lo levanto, lo amo. La perspectiva de Dios. Todas las situaciones que vivimos en nuestras vidas tienen esa perspectiva. Nuestro deber debería ser mirar las situaciones como Jesús las ve. Todos veían a un Lázaro muerto, a un hecho sin solución, pero Jesús veía un milagro, veía una resurrección. La perspectiva de Jesús. Y ahora la pregunta es: ¿cómo puedo hacer pastor? Era la misma pregunta que yo le hacía a Dios. ¿Cómo puedo? Yo quiero mirar como tú ves todo. Quiero mirar como tú ves todo lo que pasa. Recientemente, ubicas esas situaciones en las que muchas personas empiezan a hablar bien de ti, ¿no? No sé qué sé yo, no sé qué haces, o tal vez presentas un trabajo, qué sé yo. Todos nos desenvolvemos en círculos sociales. Y me pasó algo bien curioso, que en todo mi círculo en el que me movía, todos me empezaban a echar flores. Todos decían: uy, Mauricio, el mejor, lo que hizo, su trabajo, todo destacaban. Yo decía: ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué he hecho? Todos me están tirando flores, todo funciona como para que me tiren flores, hablen de mí bien. Yo decía: Señor, ¿qué está pasando? Mi lectura natural en un principio, ¿cuál era? Le soy sincero: sacar pecho. Es que ese soy yo, así soy yo. Soy hijo de Dios, ¿no? Entre a los cristianos, ¿no? Soy hijo de Dios. Fui tentado a mi ego, a mi orgullo, ¿no? Yo. Ese rato: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos están hablando de mí? ¿Por qué todos me están tirando flores? Y ahí la perspectiva de Dios: no eres tú, soy yo que estoy contigo. Y donde voy te envuelvo con gracia y favor. La perspectiva de Dios de todo lo que sucede. Cómo corremos cómo vemos como Jesús ve. Él nos enseña algo muy hermoso en este pasaje. Si cambiamos la manera de ver, entonces vamos a cambiar la realidad. Si vemos como Jesús ve las situaciones, la realidad, los milagros van a suceder. Jesús, para ejecutar este milagro, hizo algo muy hermoso. Primero, que para mirar como Jesús ve, tú tienes que estar en la misma posición que Él está. El hermano Darío, que me ve desde este lado, mi izquierda, ¿no es cierto?, tiene una perspectiva de mí en este momento, ¿no? Pero la hermana Ruth, que está en otro lado, tiene otra perspectiva de mí, ¿no? La hermana Ruth dirá: está más gordo. El Darío, que me quiere más, va a decir: está bien el pastor, está adelgazado, se está preparando para la boda. Perspectivas diferentes, lecturas diferentes, porque hay diferentes posiciones. Si tú quieres ver como Jesús ve toda situación, lo primero que tienes que saber, o lo primero que tenemos que hacer, es que nos pongamos en la misma posición en la que está Jesús. Tenemos que ponernos en la misma posición en la que está Jesús. Tenemos que ponernos en el mismo lugar desde donde Dios está mirando todo lo que está sucediendo. ¿Sabes? Juan el Bautista dijo de Jesús. Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 3 versículo 31, describiendo un poco la posición de Jesús. Vamos. Juan el Bautista dijo: el que viene de lo alto, el que viene de arriba, es mayor que todos nosotros, describiendo la posición de donde venía Jesús, de lo alto. Jesús vino acá a la tierra, se hizo hombre como cada uno de nosotros.
Él, cuando estaba aquí en la tierra, Él también dijo en Juan en capítulo 8, versículo 23. ¿Ese tienes? ¿Ese lo tienes? Juan capítulo 8, versículo 23. Esto fue lo que Él dijo de su posición. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús dijo eso cuando estaba aquí en la tierra. Él fue a la cruz, Él murió. Al tercer día se levantó de entre los muertos. 40 días caminó con sus discípulos. Y después de ese día Él ascendió. Y dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre, reinando. ¿Cuál es la posición de Jesús? A la diestra del Padre, reinando en el trono. Y a veces cuando entendemos esto decimos: Jesús en el cielo, ahí lejos, y nosotros aquí en la tierra. No, el cielo y la tierra. ¿Cuántos creen que acá se ha unido con la adoración el cielo y la tierra? Que así como en el trono le están adorando los ángeles y le dicen santo, 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 y los que hemos llegado temprano desde las 10 le estamos adorando, nos hemos unido. El mundo espiritual, el mundo natural, los de arriba, los de abajo, uno para adorarle al Rey de Reyes. Entonces, el mundo espiritual y lo natural, es uno. Pero en ese mundo tenemos que tomar la misma posición. Jesús está sentado en el trono reinando. Y dice Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Mira lo que dice de ti, de mí. ¿Dónde estamos? Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia sois salvos. ¿Cuántos hemos creído en Jesús? Eres salvo. Dile a la persona de tu lado: eres salva. Eso ya pasó. ¿Y qué sucede cuando somos salvos? Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es tu posición. Estás con Cristo sentado en lugares celestiales. Hermanos, esta es la revelación. Estamos en el mismo lugar donde Cristo está sentado. Tenemos la misma perspectiva. Estamos posicionados en el mismo lugar. Para ver cómo Jesús ve, tenemos que primero posicionarnos en el lugar donde Él está. Y estamos con Él, estamos en la misma posición. ¿Qué más hizo Jesús para que suceda este milagro? Ya llegando donde estaban los familiares, la primera persona con la que habló fue la hermana del difunto, Marta. Y esto está en el versículo 21 al 27. Mira lo que dice. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé, resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Después de que tenemos esa revelación de que estamos con Jesús, posicionados en el mismo lugar, tenemos la misma perspectiva, estamos en el mismo lugar. Lo siguiente que Jesús hace es dar el nuevo entendimiento. Él soltó una nueva revelación para Marta. Le dijo: ¿tú crees que va a resucitar? Le dijo: sí, yo creo en el futuro. No. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección, yo soy la vida y estoy aquí. ¿Qué crees que va a suceder? Le soltó una verdad, le soltó un nuevo entendimiento de la situación. A esto respondió justamente Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Cuando nos posicionamos en el mismo lugar desde donde mira las situaciones Jesús, empieza a salir de él un nuevo entendimiento de la situación. Así como cuando todos me estaban echando flores y lo que quería salir era mi percepción de la situación. Qué bueno que soy, es que soy yo. Ahí Jesús soltó una revelación para mí, un nuevo entendimiento, y me dijo: no eres tú, soy yo que estoy contigo y te envuelvo de gracia y de favor. Esas palabras fueron la revelación. Esas palabras fueron el nuevo entendimiento que me dio de esa lectura. Yo entendí eso y en vez de agrandarme le dije a todos: gloria a Dios. Pero literal, no esas modestias, no, o sea, súper con tu ego inflado, gloria a Dios, no, sí. No, fue un gloria a Dios literal, bien entendido. Fue un gloria a Dios de esos que no se pueden aparentar. Fue sincero. Les dije: queridos, es gloria a Dios. Gracias, muy bonito, qué bonitas palabras. Gloria a Dios. Es mi Dios. Ya no me miren a mí, no vaya a ser que se moleste el que sí lo hizo. Ya no me estén tirando flores porque yo no he hecho nada, lo ha hecho Él. Ya no estén hablando de mí porque es Él. Pero todo eso sucedió por un nuevo entendimiento. Jesús se le presentó a Marta y le dio un nuevo entendimiento y le dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que esté muerto, si cree en mí, resucitará. ¿Qué hizo Marta? Creyó. Entonces, para tú tener una lectura clara de todas las situaciones, ver como Jesús ve las situaciones, tenemos que recibir ese nuevo entendimiento. Ese nuevo entendimiento está en la palabra. Ese nuevo entendimiento, intentamos predicar siempre lo que Dios nos habla. No buscamos libros, no es que no leemos harto, pero intentamos buscar algo que Dios está hablando para nosotros. Algo fresco, nuevo entendimiento. Es lo que intentamos dar en todos los servicios de la iglesia. Tú mismo puedes entrar en la palabra de Dios y recibir nuevo entendimiento. Y eso fue lo que hizo Jesús. A Marta le dio un nuevo entendimiento. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y te doy una noticia: estoy aquí, estoy al lado del muerto, estoy al lado de tu hermano. ¿Crees? Marta dijo: sí, creo, tú eres el Hijo de Dios. Punto número 2, para tener la perspectiva de Jesús: renovar nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que piensa Jesús de la situación? Y al final, antes de hacer el milagro, tuvo un intercambio, una conversación más con la otra hermana, con María. María, hemos predicado de María recientemente, la que le lavó los pies con sus lágrimas, le secó con su cabello. Ella misma, María, tuvo una conversación con él. Esto está en el versículo 39 al 43. Dijo Jesús: quitad la piedra, Marta. Versículo 39. Versículo 39. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque ya es 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije esto a causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Lo tercero que Jesús nos pide para que sucedan los milagros es que no solo entiendas lo que Él quiere hacer, no solo te posiciones en el lugar, sino que lo creas. Le dijo: si crees vas a ver la gloria de Dios. Y Jesús tuvo que hacer algo más para que todos creyeran. Oró en voz alta a su Padre. Jesús podía acercarse, ¿verdad? Como resucitó a algunas personas, se le echó encima, ¿no es cierto? Sopló, habló, podía gritar y decir: Lázaro, qué sé yo, o imponer manos, podía hacer muchas cosas. Pero Jesús, para hacer este milagro, habló en voz alta para que todos escucharan. Y le pidió a su Padre que resucitara a Lázaro. Y después él mismo explica por qué hizo esto. Y le dijo: Padre, te pido esto. Te estoy pidiendo así en público, que todos me escuchen, que todos vean, porque
No es porque yo dude de que tú me escuches, no, sino para que todas estas personas que están aquí crean en ti. Entonces Jesús te posiciona en el lugar, te da un nuevo entendimiento, una nueva lectura de lo que está pasando. A nosotros solo nos toca creer. Solo nos toca creer. Y si crees, verás la gloria de Dios. Y si crees, verás milagros. Y si crees, verás cómo situaciones malas en tu vida terminan para bien. Las Escrituras dicen que los que amamos a Jesús, todo obra para bien. Eso lo utilizamos, lo repetimos, pero entiéndelo. Jesús, de tu situación más mala que sea que estés pasando, desde su perspectiva ya tiene un milagro, ya tiene un final bueno, ya tiene un final de gloria, un resultado bueno. Y para que eso suceda, nosotros tan solo estamos posicionados con Él. Entendemos que va a salir algo bueno de esa situación. Solo nos toca creerle. Esos trámites que parece que se te han cerrado van a salir en el nombre de Jesús. Esa situación que estás viviendo, vas a ver el milagro. Vas a ver el milagro. ¿Cuántos queremos tener la perspectiva de Jesús? ¿Cuántos a partir de este día, todo lo que vivamos, vamos a verlo desde otra forma? Si vemos las cosas como Dios las ve, milagros van a suceder. Milagros van a suceder. Solo Dios sabe lo que estás pasando. Muchos vienen a veces a la iglesia y me preguntan: pastor, deme un consejo, ¿qué puedo hacer? Y sí, voy a orar y voy a preguntarle a Dios por ti. Pero tienes a disposición la lectura de Jesús de lo que tú estás viviendo. Y lo único que yo te digo como pastor, que el final de lo que tú estás viviendo es un milagro. Aunque haya personas que digan lo contrario, aunque la lectura lógica te haga creer que no es posible, yo sí vengo a decirte de parte de Dios: ese final de lo que estás viviendo va a terminar en un milagro. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Amado Jesús, te agradecemos por este día. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos enseñas, nos hablas. Amado Jesús, queremos tomar la posición que nos corresponde, Señor, en este día. Esa posición que tal vez no hemos hecho nada para ganárnosla, no hemos hecho méritos, sino que has sido tú que has dado tu vida para que ahora podamos estar sentados contigo. Y desde esa posición las cosas se ven muy diferentes. Desde esa posición lo que vivo se ve muy diferente. Desde esa posición los problemas que tengo que afrontar en estos días, esta semana, se ven muy diferentes. Hoy decido tomar mi lugar. Y tú me hiciste sentar contigo, Cristo, en lugares celestiales. Hoy tomo mi lugar. Hoy tomo mi posición. Perdóname si he estado viviendo fuera de esa posición. Perdóname si no he estado viviendo como un hijo tuyo. Perdóname, Señor, si he estado viendo imposible, si he estado tal vez más apegado al mundo. Pero hoy, por lo que tú hiciste, Jesús, tomo mi lugar, sentado en lugares celestiales contigo, Jesús. Y desde aquí, todo lo que estoy viviendo, todo lo que está pasando en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mi trabajo, todo lo que estoy viviendo, ya sea bueno, ya sea malo, yo sé que en ti hay un milagro. Yo sé que en ti ya hay una respuesta. Yo sé que en ti esto va a terminar así como terminó todas las personas que vieron a Lázaro resucitado, maravillados, sorprendidos, glorificándote, porque así es como va a terminar, Señor, lo que están viviendo, estamos viviendo cada uno de nosotros. Hoy decidimos pedirte que renueves nuestro entendimiento.
háblanos. Tú no hablas solo a pastores, tú no hablas solo a líderes, tú nos hablas a todos los que creemos en ti. Renueva nuestro entendimiento. Danos una lectura de lo que está sucediendo, qué está pasando. Muéstranos, porque nosotros vamos a creerlo. Y aunque todos digan está muerto, aunque otros digan imposible, nosotros creemos, porque tú eres la resurrección y la vida. Y si has hecho esos milagros como con Lázaro, ¿cuántos milagros más vas a hacer con nosotros que somos tus hijos? Hoy bendigo a cada uno de ellos. Hoy entrego, Padre amado, sus problemas, situaciones que están viviendo, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaro que desde donde tú estás, las cosas se ven diferentes. Y eso va a terminar en un milagro. Y hoy declaramos que caminaremos, viviremos nuestro paso aquí en la tierra, viendo todo lo que sucede como tú lo ves y creyendo como tú vas a obrar. Creemos, Señor, creemos en todo lo que tú vas a hacer. Bendigo a tus hijos, bendigo sus vidas, sus familias. Aún los bendigo si tal vez están pasando momentos duros, difíciles, Señor. Desde cómo tú ves esto, Señor, hay un milagro. Esto va a terminar bien. En el nombre de Jesús te agradezco, te honramos y te damos un fuerte aplauso. Si lo crees. Dios bendice al dador alegre. Puedes realizar el depósito de tu diezmo u ofrenda al número que aparece en pantalla, al 40 66 91 21 33 del Banco Mercantil Santa Cruz. Dios desea bendecir tu vida y abrir la puerta de los cielos hasta que sobre y abunde. Jesús es el Rey. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo, sus hijos e hijas que lo adoran. Bienvenidos a Jesús es el Rey en casa.